que estoy un poco cansado después de la salida del otro día. Y vamos a ver por qué seguir en este curso. Hola, de nuevo Diego. Hemos ido a través de algunos momentos históricos de la electricidad y magnetismo y ahora quisiera dar unos retoques sobre lo que estaremos abordando y acotar un poco mejor nuestro curso. Ya lo he dicho, no tendré suficientes palabras para justificar el curso y lo que es el área del electromagnetismo. Espero de todas maneras que al final estén bastante convencidos de la relevancia de lo que hemos estudiado. Déjenme de una vez mostrarles el corazón de lo que estaremos abordando, las ecuaciones de Maxwell. Al final del curso ustedes ya no van a ver ecuaciones, ese es un objetivo que tengo. Quisiera que ustedes cuando vieran estas expresiones estuvieran viendo campos. Vean qué es lo que está pasando ahí físicamente, sean capaces de expresar lo que estas ecuaciones dicen, qué física hay detrás de ellas y los componentes que hay. Por ejemplo, ya van a identificar dónde están los campos eléctricos, magnéticos y van a darse cuenta que hay otros campos ahí, precisamente las fuentes, las densidades de carga y las densidades de corriente. Así que al final de este curso ustedes van a tener nociones de cómo son los campos electromagnéticos cuando ustedes conocen algo sobre las fuentes, las densidades de carga y corriente, y serán capaces de solucionar sistemas sencillos. En general, si queremos solucionar sistemas un poco más complicados, necesitaremos herramientas que van más allá de este curso. Sin embargo, serán capaces de evidenciar rasgos, al menos cualitativos, de cómo serían las soluciones a estos sistemas. Cuando digo soluciones, ¿a qué me refiero? Que ustedes les entregan o son capaces de medir, por ejemplo, unas densidades de corriente o de carga y pueden predecir cómo van a ser los campos producidos por esta. Además, la idea es que también conozcamos cómo interactúan estos campos con las cargas y de esta interacción van a poder predecir dinámica. No solamente la dinámica de las cargas van a poderse entender de aquí, también van a entender nuevamente, al menos cualitativamente, el comportamiento de distintos materiales, como mencionábamos, los conductores, los aislantes que llamaremos dieléctricos y los distintos materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. De aquí se va a desprender una cosa que no está contenida en las ecuaciones que están aquí. Estas ecuaciones que estoy mostrando son las ecuaciones de Maxwell en el vacío. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando ustedes están sumergidos en un material, las ecuaciones tienen que ser corregidas. Y entonces también conoceremos las ecuaciones de Maxwell en medios materiales. Uno de los contextos más importantes de aplicación de las ecuaciones de Maxwell son los circuitos. Así que tendremos nociones sobre los elementos circuitales, cuáles son las reglas de juego y aprenderemos algunos métodos para solucionar circuitos. Así que tendremos una gama amplia de sistemas que abordaremos. No entraremos en detalles particulares y digamos un poco más complejos que van más allá de las intenciones del curso, pero tendremos suficientes herramientas para abordar casos mucho más complejos y elaborados. Pero como ya dije, la idea es que también sean capaces de predecir grosso modo y cualitativamente lo que va a suceder en un sistema electrodinámico. Como ya dije en algún momento, la electrodinámica o la electricidad y magnetismo es un área increíblemente vasta. Entonces, aunque pareciera que puede ser aplicada en cualquier contexto, también es importante que tengamos en cuenta cuáles son sus rangos de aplicabilidad y en qué contextos esperamos que siga siendo válida esta descripción.
algo que debería estar claro en este momento es que la mecánica de Newton tiene cierto rango de aplicabilidad y solamente podemos pensar en que sea válida o sus predicciones sean acertadas para velocidades muy inferiores a la velocidad de la luz en el vacío. Esto no sucede con la electricidad y magnetismo, porque ya habíamos dicho que de hecho es la semilla hacia los sistemas relativistas. La electricidad y magnetismo es una teoría relativista. Aún así, la relatividad nos muestra algunas restricciones de la teoría que estamos abordando. Por ejemplo, algo que vamos a aprender es que los campos electromagnéticos poseen cierta energía. Y esta energía, entonces, yo la puedo transformar gracias a la ecuación famosísima E igual a mc cuadrado, donde c es la velocidad de la luz en el vacío, en partículas, en materia. O sea que si llegamos a sobrepasar cierto límite de energía contenida o densidad de energía contenida en los campos, es posible que hayan procesos de creación de partículas. Uno de estos procesos es, por ejemplo, el proceso de Schrödinger. En el proceso de Schrödinger hay una relación bien clara entre la magnitud del campo eléctrico y la creación de posibles electrones y sus pares de antimateria. Entonces, en esta relación lo que vemos es una cota superior donde el valor de campo eléctrico, si supera este valor o lo iguala, entonces vamos a tener creaciones de pares. Y este es un proceso mecánico cuántico. Precisamente aquí aparece la constante de Planck. Me está diciendo que es posible que ahora los campos se transformen en partículas, y esto es algo que la teoría de Maxwell no contempla. Si yo pongo números aquí, voy a observar que el valor, la cota superior que me está diciendo el proceso de Schrödinger, es del orden de 10 a la 18 voltios por metro. Pero esto no me está diciendo realmente nada si no lo comparo con algo. Pensemos en una situación dramática de nuestro contexto. Por ejemplo, las líneas de alta tensión. En las líneas de alta tensión tenemos redes con hasta 10.000 voltios en sus líneas. Si yo me acerco, digamos, del orden de 1 centímetro a estas líneas, ¿qué magnitud de campo eléctrico yo espero tener ahí? Es un cálculo sencillo que pues más adelante vamos a aprender cómo hacerlo, pero van a darse cuenta que la magnitud del campo eléctrico a 1 centímetro incluso de estas líneas de alta tensión todavía está en el orden de 10 a la 6 voltios por metro, muy inferior a lo que me impone como la cota de Schrödinger. O sea que incluso imaginando situaciones increíblemente extremas, todavía estamos muy lejos de alcanzar esas cotas donde esperamos que la teoría de Maxwell empiece a fallar y sus predicciones no sean certeras. Una de las herramientas más potentes o las propiedades más potentes que vamos a utilizar de las ecuaciones de Maxwell y de los sistemas electrodinámicos en general es la linealidad. La linealidad se ve reflejada en que las ecuaciones que describen los sistemas electrodinámicos son ecuaciones diferenciales lineales. Y para un matemático esto quiere decir que la suma de dos soluciones a las ecuaciones también es una solución a las ecuaciones. Esto va a ser muy importante para nosotros porque entonces nos va a permitir predecir o encontrar nuevas soluciones ya conociendo unas anteriores. Ahora, físicamente, lo que trae detrás esta linealidad es el hecho que los campos electromagnéticos no interactúan entre ellos. Ya en términos microscópicos podemos decir que los fotones, que serían las partículas que yo le asocio a los campos electromagnéticos, no tienen carga y por tanto no interactúan entre ellos mismos. Claro, en física siempre estamos atentos que algo cambie y hasta la fecha no tenemos ninguna pista de que el fotón realmente tenga carga. Lo que tenemos es una cota. Como vemos, el fotón todavía podría presentar experimentalmente una carga, pero su carga es de alrededor de 35 órdenes de magnitud más pequeña que la carga del electrón. Por lo que simplemente nosotros decimos no tiene carga.
Cuando la mecánica cuántica entra en juego, los campos electromagnéticos podrían interactuar con ellos mismos y aparecen fenómenos como lo que se conoce como la polarización del vacío, que nuevamente está fuera de nuestro alcance en este curso, pero que es un fenómeno precisamente que viola esta linealidad que predicen las ecuaciones de Maxwell. La no linealidad de los sistemas cuánticos no es algo exclusivo de la mecánica cuántica. Sucede que incluso dentro de los materiales, el régimen de linealidad es bastante extenso y podemos aprovechar la linealidad por muchos órdenes de magnitud en la magnitud de los campos electromagnéticos. Pero es cierto que en muchas situaciones el campo electromagnético puede superar cierto nivel y la linealidad se pierde. Esto es precisamente lo que ocurre, por ejemplo, cuando aparece un rayo. Cuando se supera cierto valor, se puede todavía trabajar utilizando las ecuaciones de Maxwell, pero entonces necesitamos herramientas matemáticas distintas a las que vamos a abordar en este curso. El único contexto donde la no linealidad podría venir a aparecer en nuestro curso sería en el caso en que estemos hablando de ferromagnetos duros. Pero aparte de eso, prácticamente la linealidad va a ser tan extensa que nos va a permitir utilizar todos estos elementos que aprenderemos en el curso en una vastedad de situaciones y sistemas. Como ya he dicho, mi teoría es clásica en el contexto que no considera la mecánica cuántica. Cuando digo esto, implica que las consideraciones o las predicciones de la teoría de Maxwell para distancias menores a 10 a la menos 12 metros van a empezar a perder fuerza, van a ser no precisas. Aún así, resulta que incluso a distancias de 10 a la menos 10 metros, o sea, al interior del átomo todavía, las ecuaciones de Maxwell siguen siendo válidas y puedo aplicar, por ejemplo, mis reglas para solucionar sistemas como el átomo de hidrógeno. Pero tiene que quedar claro que en general la mecánica cuántica es algo que está por fuera de mi teoría. Lo que sucede cuando empiezo a considerar la mecánica cuántica es, por ejemplo, que las ondas electromagnéticas ya no se pueden considerar como ondas y empiezan a revelarse los efectos de partícula, los fotones, el efecto fotoeléctrico del que hablábamos anteriormente. Una forma un poco más cuantitativa de decir cuándo empieza a ser importante los fenómenos de partícula de las ondas electromagnéticas es considerar, por ejemplo, el cambio de momento. Cuando hay una interacción entre una radiación y unas partículas, hay cambios o intercambio de momentos. Si el intercambio de momento llega a ser del orden de la magnitud del momento de la radiación, entonces yo sé que tengo que considerar efectos como partícula. Esto es, por ejemplo, lo que sucede en el efecto fotoeléctrico, donde un electrón interactúa con un solo fotón y todo su momento prácticamente es cedido al sistema de la partícula ahí adentro. Se puede cuantificar un poco mejor esto, por ejemplo, en las redes cristalinas. Dentro de las redes cristalinas sucede que el cambio de momento está relacionado con el espaciamiento entre los átomos de la red. Así que si yo tengo un espaciamiento de un tamaño A, yo sé que los cambios de momento van a estar relacionados como el inverso de A. Ahora, este momento es como un número de onda y este número de onda va a estar relacionado con la longitud de onda de la radiación. Así que entonces podemos decir que en situaciones cuando la longitud de onda de la radiación incidente sobre mi red cristalina sea comparable a la distancia interatómica de la red, entonces los efectos mecánico-cuánticos empiezan a ser importantes y tengo que empezar a dudar de lo que me prediga mi teoría de Maxwell. Otro contexto en el que no estaremos entrando en consideración es la gravitación. Dijimos que mi teoría es una teoría relativista. Sin embargo, hay dos relatividades, la relatividad especial y la relatividad general de Einstein. La relatividad general de Einstein implica considerar la gravedad. Allí lo que está sucediendo es que cualquier contribución a la densidad de energía en el espacio va a deformar el espacio-tiempo de tal manera que entonces entra a ser una parte importante en la descripción de los alrededores. Sin embargo, nuevamente, uno puede
darse cuenta que en una vastedad de rangos, de magnitudes, de campos electromagnéticos, sus contribuciones son prácticamente despreciables. Así que una onda electromagnética propagándose en el espacio va a deformar el espacio-tiempo prácticamente como si no estuviera. Aún así, yo también podría entonces pensar cómo se propaga la onda electromagnética alrededor de un planeta que sí curva el espacio-tiempo. Bien, corregir allí la teoría no va a ser una cuestión de extremadamente difícil. Basta con reescribir las ecuaciones de Maxwell utilizando ahora operadores diferenciales que incluyan esta curvatura del espacio-tiempo, y no es algo que sea realmente del otro mundo. Entonces, con esto quiero dar a entender que aunque tenemos una teoría que es increíblemente potente, es increíblemente vasta, tenemos un rango de aplicación prácticamente donde no nos tenemos que preocupar como si de pronto nos tenemos que preocupar con la mecánica newtoniana, donde falla más rápidamente. De todas maneras, es importante tener claro que nuestra teoría tiene ciertos rangos de aplicación y hay momentos donde ya tengo que tener un nivel de confianza menor en sus predicciones. Entonces, después de hoy espero que quede un poco más claro de qué es lo que vamos a hacer, hasta dónde vamos a llegar y con qué es lo que vamos a jugar. Y ya desde la próxima vez entonces ya nos centramos de verdad en el curso como tal. Así que nos vemos. Gracias.